no trajo su Biblia, no va a leer. Esa es la mala costumbre de las pantallas. ¿Cierto o no? Por eso es que tenemos que cargar siempre nuestra Biblia. A lo mejor es una lección. Mire, la Biblia dice que todas las cosas que suceden nos ayudan para bien. Y yo creo que esto nos va a ayudar para bien, para que podamos cargar nuestra Biblia de papel o podamos cargar nuestra Biblia electrónica. ¿Cuántos tienen su Biblia en el teléfono? Pues sáquela, prepárela. ¿Cuántos tienen su iPad? En su iPad, si tiene su Biblia, sáquela también. Amén. Solamente póngalo en modo silencio, su teléfono, porque el Señor no le va a hablar por una llamada, el Señor le va a hablar por la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Mire, hoy sí traje mi Biblia de papel, yo también, sin saber. No va a decir, pastor, usted ya sabía que estaba fallando la computadora. No. ¿Estamos ahí? Libro de Lucas, capítulo 1, versículos 35 al 45. Vamos a leer en esta tarde. Cuando usted esté ahí, me lo indica con un gloria a Dios. ¿Santo? ¿Ya estás grabando? Gloria a Dios. ¿Listos? Lucas capítulo 1, versículos 35 al 45, dice la palabra de Dios. Yo voy a leer la versión Las Américas y usted trae la Reina Valera. No sé si usted traiga la NBI, la PDT, la Dios habla hoy, la que usted guste, pero yo le voy a leer Las Américas. Dice la palabra del Señor: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Y sigue diciendo el versículo 36: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril. Me voy a detener en el verso 35 y 36. Estamos leyendo que la Biblia dice: el ángel respondió a Elizabeth. Fíjate bien, para leerte un poquito atrás, o para que entiendas, hablamos acerca de que el esposo de Elizabeth era Zacarías. Zacarías era un sacerdote de Dios, era un hombre que servía dentro de la casa de Dios. Entonces hay una manifestación ahí que la vamos a ver más adelante, pero la Biblia nos enseña en esta parte de la escritura que el ángel se le apareció ¿a quién? ¿Sí está acá? ¿A quién se le apareció el ángel? Ayúdenme a predicar. María. Muy bien. ¿Y yo a quién dije? Dije Elizabeth, pero se le apareció a María. Ya ve, lo que quiero es que usted esté conmigo, que me ponga atención, no que me dé el avión, no que me diga, sí, pastor, pero no sé lo que está hablando. No, póngame atención y quiero que me ayude a predicar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice: el Espíritu de Dios es quien va a engendrar al niño en ti. El Espíritu Santo es el que va a traer el concebir ese bebé en tu vientre. Pero ¿por qué la adoración de María? ¿Por qué este tema? Porque la Biblia dice que a ella se le presentó el ángel y le dijo: tú has sido escogida para que en ti nazca el Salvador de este mundo. ¿Me vas siguiendo? Y ella dijo: pero ¿cómo yo? Está bien, voy a obedecer a lo que el Señor quiera. La obediencia es un concepto de adoración a Dios. Como lo vimos el domingo pasado, si ella no hubiese obedecido a la voz de Dios, hubiese escogido a alguien más el Señor. Pero de que hace su obra, hace su obra. ¿Me va siguiendo? Entonces, María adora a Dios al obedecer la palabra del Señor o el mensaje que Dios le había dado a ella, que era: tú vas a ser el vaso en el cual va a ser
Espíritu Santo para que concibas y para que de ti nazca el Salvador para este mundo. Entonces, dice la Biblia que le dijo el ángel: el Espíritu Santo te va a cubrir, pero la sombra del Altísimo también te va a cubrir. ¿Cuántos sabemos el salmo que dice? Que dice, ¿cómo? A ver. Y que habita al abrigo del Altísimo. Me va siguiendo. Eso es lo que yo quiero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia qué es lo que el ángel le estaba dando a entender a María? Lo que el ángel le estaba dando a entender es: tú eres un vaso donde el Espíritu de Dios va a ser depositado y tú vas a dar una adoración preciosa delante de Dios. Pero no solo eso, sino que tú estás cubierta por la sombra de Dios y tú puedes vivir confiada en que Él va a tener cuidado de ti, de tu casa y de tu familia. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y podemos decir confiadamente como el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo puedo decir: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo mío, tú eres mi ayuda, en ti confío. Amén. ¿Por qué? Porque hay una seguridad de que yo habito bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es ese Omnipotente? El Dios Todopoderoso, el fuerte en batalla. Entonces, cuando viene una situación difícil, la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos en que Él ya ha vencido al mundo. Y si ya ha vencido al mundo, yo puedo declarar confiadamente a través de mi obediencia: Señor, tú eres sombra, tú eres mi abrigo, tú eres mi refugio, en ti yo confío y nada ni nadie podrá hacerme frente, porque tú eres escudo alrededor de mí. Sí, Señor. No sé si tú me vas siguiendo. Dáselo fuerte al Rey. María entendió el mensaje del ángel y sigue diciendo el verso 36: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Verso 38. Entonces María, he aquí la sierva del Señor, diga conmigo: sierva del Señor. Sierva del Señor. ¿Qué era María? Sierva del Señor. Nuevamente, ¿qué era María? Sierva del Señor. O se hace que María servía a Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a servir a Dios? Amén. Amén. Porque hemos sido llamados a servir, Sí. no a ser servidos. Como Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Amén. Amén. Entonces, sigue diciendo la Escritura: y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mira las palabras de María. Le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Usa mi vaso, usa mi vida, usa mi vientre, usa mi matriz. Hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra de Dios nunca cae a tierra ni vuelve vacía. La palabra de Dios engendra. La palabra de Dios es sembrada. Por eso es que está la parábola del sembrador. Cuando la Biblia nos habla de la parábola del sembrador, dice la Biblia que el sembrador salió a ¿qué? Sembrar. Salió a sembrar y aventó la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y cada palabra que viene de parte de Dios tiene que dar un fruto sí o sí. ¿Por qué? Ya sea buena tierra o no sea buena tierra, pero fructifica. ¿Cómo es esto? Claro que sí. La Biblia dice en la parábola del sembrador que cuando él soltó la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre pedregales, parte de la semilla cayó entre espinos y parte de la semilla cayó en buena tierra. Pero todas dieron fruto. A unas las ahogaron, otras fue el crecimiento rápido y se acabó. La otra se perdió, pero una de ellas dio el fruto que Dios quería. ¿Por qué?
Porque la buena tierra siempre va a decir: aquí estoy, Señor, y haz de mí lo que tú quieras, conforme a tu voluntad, porque quiero ser un altar de adoración para ti. Quiero ser un hombre y una mujer que obedece a tu palabra, y quiero ser esa tierra que se vea el fruto, más fruto y mucho fruto, porque hemos sido injertados a la vida. ¿Me va siguiendo? Entonces, María dice esto: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y sigue diciendo: y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María fue llevada al Padre. Viene el Espíritu Santo y la cubre, concibe a Jesús y comienza el proceso de gestación. El verso 39, aquí habría mucho que hablar. Cuando tú das la respuesta correcta al Padre, el Espíritu Santo viene, hace el engendramiento en nuestro vientre de la semilla que es la palabra, y cada uno de nosotros comienza un proceso de gestación. ¿Cómo es esto? Sí, cada palabra, recordemos esto, cada palabra es una semilla que es gestada en nosotros, que es puesta en nosotros, pero tiene que empezar un proceso para poder dar a luz. Amén. O para poder dar un fruto. Gracias, Santo. Entonces, cuando la semilla es puesta en mi vientre, ¿cuántos sabían que todos podemos dar a luz? Amén. Hombres y mujeres en el sentido espiritual. Sí, amén. Porque en los lomos traemos los genes para poder dar el fruto que Dios quiere. Después hablaré de eso. Verso 40 sigue diciendo, 39. En aquellos días, regrésame al 39, Johnny. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Hola, Eli, buenas tardes, ya llegué. Imagínense eso conmigo. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en el vientre. Mira esto. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Elizabeth fue qué? Llena del Espíritu Santo. ¿Por qué fue llena del Espíritu Santo? Lo vimos el domingo. Fue llena del Espíritu Santo Elizabeth porque María estaba cubierta de la gloria de Dios. Pero había una promesa que Elizabeth había recibido, más bien Zacarías había recibido. Y la promesa era que el hijo de ellos iba a ser lleno del Espíritu Santo estando en el vientre. Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo y oro por alguien, me convierto en un traspasador de gloria. Al ser traspasador de gloria, ¿qué es un traspasador? Un traspasador es un vaso que está lleno y está otro vaso vacío, y uno vacía de lo que tiene en este vaso lleno para pasarlo a otro vaso. Eso es traspasar. En lugar de traspasar, es traspasar. Nosotros somos vasos de honra en las manos del Rey. Amén. Amén. ¿Cuántos vasos de honra hay acá? Amén. Dígalo creyéndolo con fe. ¿Cuántos vasos de honra hay acá? Amén. Y somos vasos de honra en las manos del Rey. Si yo soy un vaso de honra, yo tengo que entender que soy un recipiente que necesita ser lleno de la presencia de Dios. Amén. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que cuando Elizabeth escuchó el saludo, ni siquiera habló por ella. No. Nomás dijo, buenas tardes. ¡Pum! El chiquillo brincó. En el vientre de Elizabeth brincó. Y ella fue llena del Espíritu Santo. La Biblia no dice más.
pero fue llena de la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia, en el verso siguiente, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sí, amén. Y la iglesia tradicional le añade: Jesús, Santa María, Madre de Dios. Le siguen ahí. Pero la Biblia enseña que Elizabeth gritó a gran voz. ¿Y qué fue lo que gritó? Bendita tú entre las mujeres. Ok, conviértase en una Elizabeth llena del Espíritu Santo. Santo Decláralo. Dios. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Vamos, conviértase en una Elizabeth llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso fue lo que declaró Elizabeth. ¿Por qué? Porque Elizabeth entendió que María ya estaba impregnada de gloria por la presencia de Dios. Sí, amén. ¿Cuántos vemos hombres de Dios que son llenos del Espíritu Santo y decimos: ese cuate, esa mujer, ese hombre está cargado de gloria, está cargado de unción, está cargado de presencia, bendito es? Amén. ¿Por qué? Porque es una bendición poder ser lleno de la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, sigue diciendo el verso 43: ¿por qué se me concede eso a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth estaba reconociendo el señorío de Jesús. Elizabeth estaba reconociendo quién venía en el vientre de María. Y hace la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me ha concedido eso a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Santo Dios. Ella entendió que el Señor Jesús, y se humilló, adoró a Jesús, Amén. aunque estaba en el vientre y no lo conocía. Porque la humillación, la sumisión, el honor, la honra trae una adoración a Dios. Si hay obediencia, hay honra. Si hay obediencia, hay humillación. Si hay obediencia, hay honor a Cristo. Porque es como nosotros con nuestros hijos. Con nuestros hijos, si nuestros hijos nos obedecen, nos sentimos honrados por ellos. Sí. ¿Me va siguiendo? Pero si nuestros hijos no nos obedecen, decimos: ¡ay, Señor! No sé si usted me va siguiendo. Sentimos una deshonra, sentimos un dolor, sentimos un agüite, pues. Hey. Porque decimos: ¿pero por qué? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no me obedece? Si le estoy hablando bien, si le estoy llamando la atención bien, si solo quiero que haga un favor. Lo mismo es el Señor con nosotros. Cuando nosotros honramos en obediencia a Dios, el Señor dice: ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada. Pero cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, dice: ¿pero por qué no me obedece? Si yo quiero lo bueno para ellos, si mi voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Amén. Yo no quiero dañarlos, yo quiero bendecirlos, yo no quiero lastimarlos, yo quiero honrarlos, yo no quiero que ellos sufran, yo quiero que ellos vivan en bendición y en abundancia. Porque ese es el amor de Dios. No sé si usted me va siguiendo. Sí, amén. Elizabeth entendió que lo que cargaba María en el vientre era el Señor Jesucristo. Y dice: ¿por qué se me concedió a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación o del saludo a mis oídos, la criatura saltó, santo Dios, imagínese eso. No, la criatura saltó, verso 44, yo digo. Dice: porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mira esto, ¿cómo se le vería la panza a Elizabeth? Santo, por así, porque se me mueve el menudo. Mejor así. Me imagino
que no sé cómo se le movería la panza al brincarle el bebé adentro. Dice la Biblia que tenía 6 meses de gestación. Ya tenía 6 meses. En ese tiempo ya los bebés ya empiezan a moverse más. Entonces le brincó el bebé en el estómago, en la panza, en el vientre. Le brincó el bebé y dice: la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Por qué? Porque hasta el bebé fue lleno del Espíritu de Dios. Amén. El bebé fue lleno del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Ahora, cuando tú y yo aprendemos a honrar a Dios y a obedecer, y le decimos como María, que le dijo: Señor, déjeme lo busco para no decirle mentiras. Dice el verso santo es el que vive. Amén. Se me perdió aquí, Santo Dios. porque no hay nada imposible para el verso 38 dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que presente su vida diario, nuestra vida, escucha bien, nuestra vida diario en obediencia, como sacrificio vivo, en adoración a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, la Biblia dice que en nosotros comienza una gestación de la gloria de Dios. Y cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, otros espíritus, el espíritu de otra persona, la vida de otra persona salta a través de la unción, porque nuestras palabras tienen poder. Amén. Y estas personas pueden ser alcanzadas, transformadas, redarguidas y llenas de Dios a causa de que tú estás siendo obediente a la voluntad del Padre. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Verso 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ok. Quiero ir a Lucas capítulo 1, versos del 5 al 10, y aquí es donde hoy me quiero centrar. Estamos hablando de la adoración de María, pero para que llegara a este principio o esta situación de la adoración de María, tuvo que haber un antes. Amén. Y ese antes lo vamos a ver hoy. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos, diga conmigo, ambos, o sea los dos, eran justos delante de Dios. Mire esto, estos dos hombres, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios, dice la Biblia. Pero también sigue diciendo: y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Miren esto. Zacarías era un sacerdote que servía en la casa de Dios, pero dice la Biblia que ellos eran estériles, que ellos no podían tener hijos. Entonces viene este tiempo donde viene Dios a visitarlos, y dice la Biblia que Zacarías estaba en servicio a Dios. Cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, nosotros vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros sin haberlo pedido. Amén. No sé si tú me estás entendiendo. Porque Zacarías y Elizabeth no estaban orando para tener un hijo. Zacarías y Elizabeth estaban sirviendo, eran justos delante
parte de Dios, guardaban sus mandamientos, guardaban la ley. Pero dice la Biblia que a Dios le plació visitarlos y darles una promesa: romper toda esterilidad en ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que suma, que multiplica, no es un Dios que resta ni que divide. Dios es un Dios que a Él no le gusta la infertilidad. A Dios no le gusta que haya gente estéril en su reino. Amén. Póngame atención en esto. Dios no quiere gente estéril en su reino, porque Él nos llamó a dar fruto. Él nos llamó a fructificar. Desde Adán le dijo el Señor: multiplíquense y fructifiquen. El ADN de Dios es la fructificación y la multiplicación. Amén. Todo aquel que dice ser hijo de Dios y no da un fruto, ahí se las verá con el Señor. Santo Dios. Así no diga amén, así es. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser fructíferos. Amén. ¿Fructíferos en qué? Fructíferos físicamente, pero también fructíferos espiritualmente en la Amén. obra de Dios. Amén. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un talento. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un ministerio que Dios ha puesto en nosotros. La pregunta es: ¿descubriste el don? ¿Descubriste el talento? ¿Descubriste el ministerio que Dios ha puesto en ti? Si no lo has descubierto, es tiempo aún de ponerte a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque Abraham era de 100 años cuando vino a dar a luz su mujer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que den fruto. Zacarías y Elizabeth, dice la Biblia que eran de edad avanzada, pero aún eso no impidió que pudieran dar fruto. La edad que tú tengas no debe de impedir que tú puedas dar fruto en el reino, porque Dios quiere usarte para que des fruto dentro de su obra y dentro de su reino. Hay gente que me dice: pastor, pero a mi edad, ¿yo qué voy a hacer? Tengo 60 y más. No nada más vas a ir a cobrar la ayuda, también sé fructífero en la obra de Dios. Y a su nombre. Es que eso sí, 60 y más, en corto queremos el fruto de la ayuda. Pero ¿y qué estás dando tú de fruto en el reino? Aleluya. ¿Se acuerdan de la parábola de los contratados? Sí. Unos fueron contratados en la mañana y otros fueron contratados en la tarde, pero todos iban a tener el mismo pago. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. No escondas el talento que Dios te dio, porque vas a dar cuentas de lo que el Señor puso en tus manos. Sí, amén. No llegues un día al cielo y que te digan: ¿y qué hiciste con lo que te di? Amén. Que el Señor diga: ¿por qué enterraste el talento que yo te di? ¿No hubiese sido mejor que lo hubieras puesto en el banco para que los intereses me hubieran dado ganancias? Después hablaremos de esto, pero a lo que voy es a lo siguiente: Zacarías y Elizabeth, a una edad avanzada, aún dieron fruto porque seguían vigentes en la obra de Dios. Dios no tiene fecha de caducidad. Dios tiene fecha de elaboración y de trabajo. Sí. Así no digan amén, así es. Ahora, sigue diciendo, verso 7: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, Zacarías trabajaba en la obra. Zacarías estaba activo. Zacarías estaba vigente. Tú y yo tenemos que aprender a estar activos en el reino. Pastor, ¿pero qué puedo hacer? Hay mucho trabajo allá afuera. Amén. Si acabaron los amenes. Pastor, pero es que no tengo un buen testimonio. Pues arréglate con el Señor y que digan lo que quieran, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, amén. ¿Me va siguiendo?
Es que eso pasa. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que nosotros caeremos 7 veces, pero 7 veces el Señor nos levantará. Amén. No es que no cometamos error, pero no podemos vivir cometiendo errores. Podemos vivir aprendiendo a no cometer errores, enderezar mi vida y decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. La palabra de Dios es lo que nos lleva por un camino correcto. Sí, amén. Por eso dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros vamos viendo cómo vamos caminando, nuestro pie no dará al resbaladero y nuestro pie no tropezará en piedra. Sí, amén. Pero cuando yo camino a oscuras, fuera de la palabra de Dios, voy a ir caminando, hay un piedrononón, no me doy cuenta y ¡tras! Me va siguiendo. Hay un vacío a un lado y yo voy bien concha, pues yo creo que voy bien caminando. De repente me va siguiendo. Sí. Pero cuando vamos iluminando nuestro camino con la palabra de Dios, nosotros podemos caminar de manera correcta, Sí, amén. bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Por eso es que Zacarías estaba vigente delante de Dios. Ahora, el verso 9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte. Diga conmigo: de casualidad. Casualidad. Nuevamente, de casualidad. De casualidad. O sea que de chiripada le tocó, pues. Pues, Porque hacían suertes para poder escoger al sacerdote que le tocaba ministrar en la casa. sí. Y aquel sacerdote que no anduviera bien y se metiera al lugar secreto, nomás le hacían así. Muérete. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Sí. Amén. Amén. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Ojo aquí. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos que nuestras oraciones llegan como un incienso agradable a Dios. Sí, amén. Lo que Zacarías hacía al entrar al tabernáculo de reunión y entrar al lugar santísimo era adorar a Dios por medio de su oración y de su obediencia. Por eso dice la Biblia que él se mantenía justo y recto delante de Dios. Amén. Porque eso era lo que Dios establecía y eso era lo que se presentaba como una adoración delante de Dios. Si el hombre no estaba bien delante de Dios, moría en ese instante a causa de la gloria de Dios. Entonces no era acepto el sacrificio o la adoración. Así es. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Y la Biblia dice que entró al templo ¿a qué? A quemar incienso. Salmo 141:2 dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjate bien: sea pues mi oración delante de ti. Lo que Dios nos está llamando es: en este tiempo, cada hombre y cada mujer ejerce un sacerdocio delante de Dios. Los hombres, Dios nos ha llamado como sacerdotes de la casa. Y lo que el Señor está pidiendo es: hey, hombre de casa, levántate como sacerdote y adórame por medio de la obediencia. Haz un altar de oración. Ahora entiendo lo que el Señor nos habló hace 8 días, 15 días, acerca de hacer altares familiares de oración. Porque el Señor está pidiendo que podamos unirnos en adoración como familia al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también como matrimonio, y tener nuestro tiempo a solas con el Espíritu Santo. Sí. No sé si usted me va siguiendo. Sí, amén. Amén. Dice la Biblia que Zacarías entró a ofrecer incienso. Verso 10: y la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la oración. Todo el demás pueblo, ¿qué hacía? Comía palomitas, No. Estaban
se aventaba el becerro que había sacrificado, No. se ponían a beber el vino. No. ¿Qué hacían? Oraba. Oraban. ¿Por qué? Porque era una comunión, era una unidad. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. El Señor nos está llamando como iglesia y como cuerpo de Cristo a mantener una unidad en la búsqueda y en la oración de su presencia. Sí, amén. No sé si tú estás acá. Amén. Entonces, Zacarías lo que estaba haciendo era presentar una adoración delante de Dios. ¿Para qué? Para que entonces el Señor viera la adoración. Y a causa de la oración y de la adoración y del incienso y de la obediencia, envía al ángel a hablarle a Zacarías. Amén. Y ese ángel viene y le dice, en el verso 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El verso 12, y se turbó Zacarías, ¡santo Dios! Me imagino yo la escena. Al verle, y entonces sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijan de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Verso 15, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí es donde se cumple la palabra de Dios. Será lleno aún desde el vientre de su madre. Entonces, el medio que Dios usó para llenar a Juan del Espíritu Santo fue el vaso que estuvo receptivo para que fuera lleno de su gloria, que fue María. Amén. Y cuando María llega a la casa de Elizabeth y dice, hola, buenas tardes, el chiquillo aquel, ¡pum!, se llena del Espíritu Santo y comienza a brincar en el vientre. ¿Por qué? Vuelvo al punto, cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, habrá otros que van a ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. No sé cuántos quieran ser vasos Amén. llenos de la presencia de Dios. Amén. Verso 17, y con esto empiezo a cerrar. Santo. Mimi, please. Hay una unción en el aire. Dice el verso 17. E irá delante de él. Escucha bien esto. El ángel le estaba dando un mensaje a Zacarías y le dice, tu esposa va a concebir y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y cuando esté en el vientre de su madre, será lleno del Espíritu Santo. Amén. Se comienza a cumplir la palabra de Dios, pero no se queda ahí. El verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escucha las palabras del ángel. El ángel le dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. ¿Delante de quién? De él, Jesús. ¿Delante de quién? Escucha esto. La Biblia dice que que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre. El verso 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan se le conoce como el mayor evangelista. A Juan se le conoce como un hombre de poder. La Biblia dice que él vivía en el desierto porque su labor era abrir la brecha para que el Rey de Reyes y Señor de Señores entrara a Jerusalén y a traer el reino de Dios implantado a la tierra. No sé si tú me vas siguiendo. Lo que el Señor quiere hacer en este tiempo es levantar esos Juanes Bautista que se levanten en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, para proclamar el Evangelio allá afuera, para comenzar a hablar la palabra del Señor, y entonces el Padre comience a enviar al Hijo, y el Hijo puede entrar a los corazones de aquellos que tienen necesidad. Amén. ¿Me
Pero Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Por eso es que necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Y dice la Biblia, verso 17: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Juan se iba a mover en el poder y en el espíritu de Elías. Elías ya había venido, ¿sí o no? Sí, ya había venido. Pero lo que voy es a eso. No te voy a hablar mucho de eso porque te vuelo la cabeza. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente: el espíritu de la profecía se estaba manifestando en Juan el Bautista, pero también se estaba manifestando en Jesús. Por eso es que dice la Biblia que irá delante de él en el espíritu y en poder de Elías para hacer volver los corazones. ¿Por qué? Porque los corazones solamente se pueden hacer volver cuando en lo oculto hay muchas cosas y viene el espíritu de la profecía, y el espíritu de la profecía es Cristo mismo hablando a los corazones, redarguyendo las vidas, y aún lo más oculto no puede ser oculto delante de la presencia de Dios. ¿Sabes qué sucedió el día de ayer? Había jóvenes que tenían cosas ocultas en su corazón, y cuando el Señor les empezó a hablar, algunos se quedaron asombrados, algunos hasta pelaron los ojos y me dijeron: ¿y quién le dijo eso? Pero terminaron quebrantados, y hubo familias que fueron reconciliadas, porque el espíritu de Elías se está manifestando en este tiempo. Aleluya. Con poder y con profecía, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En este tiempo muchos hijos están en contra de los padres. En este tiempo hay mucha rebeldía, y los hijos se rebelan contra los padres. ¿A causa de qué? A causa de este espíritu que se ha levantado muy fuerte dentro de las familias. Pero así como lo hizo con Juan el Bautista, el Señor en este tiempo quiere erradicar ese espíritu de rebelión, ese espíritu de rebeldía, porque dice la Biblia que la rebeldía es como espíritu de adivinación y viene a ser como hechicería delante de Dios. O se hace que todo rebelde se convierte en un brujo. Ponga atención a eso. Si usted conoce a alguien que es rebelde contra sus padres o contra su familia, hijos que son rebeldes contra los padres sin darse cuenta, hay un espíritu de hechicería que está operando en ellos. ¿Me va siguiendo? La Biblia lo dice, yo no lo estoy inventando, la palabra de Dios lo dice. A veces creemos que solamente los brujos o los hechiceros son aquellos que los vemos con pócimas mágicas, los vemos con un gorro, con una nariz grande, ¿verdad? Con una escoba volando por ahí. No. Simplemente la rebelión es un espíritu inmundo que viene a traer adivinación y hechicería. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo esto viene a causa de la rebelión de los padres, y los padres vienen a traer una maldición generacional hacia los hijos. No sé si usted me va siguiendo. Sí, lo que el Señor quiere hacer es romper esas ligaduras, romper esos lazos de desobediencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser obedientes a Dios y nuestras generaciones sean generaciones de conquista, sean la generación de David, no sean la generación de Saúl, sean la generación que adora a Dios, no sean la generación que con su labio le honra, pero su corazón está lejos de él, sean la generación que luchen por el reino de Dios, no sea la generación que quiere luchar para tener un compromiso con ellos mismos y para tener un saciar de su carne, como lo hacía Saúl. Saúl quería ganar batallas, Saúl quería pelear, pero porque quería que su orgullo se engrandeciera. Sin embargo, cuando David fue a pelear contra Goliat, le dijo: tú vienes a retar al escuadrón del Dios viviente, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque para él es la gloria, para él es la honra, para él es el poder, para él es la magnificencia. Y si hay algún
Mateo capítulo 17. Hay una unción tremenda en este lugar. Mateo capítulo 17, verso 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le estaban haciendo unas preguntas a Jesús. Y en el versículo 11 Jesús responde: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Lo que Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos es: el espíritu de Elías ya vino cuando Elías se manifestó. Ustedes recuerdan, Elías no murió. Elías fue arrebatado por los carros de fuego. ¿Me va siguiendo? Viene el espíritu de Elías, se manifiesta por Elías. Después viene el espíritu de Elías por medio de Juan el Bautista. Después viene el espíritu de Elías por medio de Jesucristo. Y el espíritu de Elías sigue haciendo su obra en este tiempo. Por eso es que cuando Jesús estuvo en la transfiguración, hubo dos personajes con él. Estuvo Elías y ¿quién más? Y Moisés, porque estos dos no murieron. Aquí hay un misterio. Estos dos son agentes del reino. Y cuando Elías viene y se manifiesta, que es el espíritu de la profecía, entonces comienza a moverse el espíritu de Dios, porque Cristo mismo es la profecía. Cada uno de ellos son teofanías de Cristo. Una teofanía de Cristo es una aparición de Cristo en un personaje distinto. No sé si tú me vas siguiendo hasta ahorita, pero lo que quiero decirte es: en este tiempo ha llegado el tiempo de la restauración de las familias. Ha llegado el tiempo de la restauración del corazón de los padres hacia los hijos. Por eso es que la adoración de María fue tan importante, porque María entendió que si ella era el vaso por el cual el Salvador vendría a este mundo, vendría la gracia, vendría la misericordia, vendría el favor, vendría el Espíritu Santo, vendría el Consolador, pero aún se seguiría moviendo la gloria de Dios hasta esos tiempos donde su gracia se ha manifestado y donde el Espíritu de Dios sigue obrando en cada corazón. Porque la Biblia dice: yo puedo hablar aquí mil cosas, pero yo no voy a cambiar tu corazón. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo por medio de la palabra profética. Porque cuando somos descubiertos delante de Dios, no podemos ocultar nada. En la presencia de Dios nada puede ser oculto. Es mejor andar en orden. Ojo, el Espíritu Santo y el Espíritu de la profecía no avergüenzan a nadie. Nunca van a avergonzar a nadie, porque Dios no avergüenza. La palabra profética sirve para edificar, para exhortar y para encaminar o enderezar. Nunca va a ser para avergonzar a nadie. Escucha esto. Y la palabra profética más certera o más segura, dice la Biblia, es esta. Amén. Cuando tú te comas este pan, vas a disfrutar los manjares del reino de Dios. Amén. Cuando tú vuelvas a comer este pan te va a dar la fortaleza que necesitas, Sí, amén. en tu hombre espiritual y en tu cuerpo físico. Esta es la palabra profética más certera y más segura. Amén. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo hablándonos a través de su palabra en nuestra vida. Amén. La Biblia dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Otra traducción es: Cristo nos habla todo el tiempo a través de Él mismo. Él mismo se manifiesta en nuestras vidas para todo el tiempo estarnos hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Sí, amén. Nosotros somos los que debemos de aprender a ser como María y decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de mí como tú quieras, aquí está mi cuerpo, usa este vaso para glorificarte tú. Amén. Usa este vaso para que tu nombre sea exaltado. Señor.
usa esta vida para poder alcanzar a otros. Señor, no sé cuál sea el talento que has puesto en mí, no sé cuál sea el ministerio, no sé cuál sea el don, pero yo oro para que puedas hacerme saber en qué voy a trabajar en tu reino, porque no quiero llegar un día delante de ti y que tú me digas qué hiciste con lo que te di, sino que al contrario, tú puedas darme la recompensa a causa de que multipliqué el talento, multipliqué los dones, multipliqué el ministerio que tú me diste. ¿Cómo? Trabajando, trayendo las gavillas llenas a su casa. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. El Señor nos dijo, es el año de cosecha, y yo lo creo. Amén. Llegó el tiempo. Salud. ¿Lo suelto o no lo suelto? Suéltelo. Llegó el tiempo de la multiplicación. Amén. El Señor nos habló. Precisamente hoy teníamos un altar en casa de oración. Estábamos adorando a Dios, estábamos orando y el Señor nos habló. Ha llegado el tiempo de la multiplicación. Ha llegado el tiempo donde veremos este lugar lleno. Amén. Yo se los dije. Yo sigo viendo con mis ojos espirituales, yo no veo con mis ojos físicos. Mis ojos espirituales ven este lugar lleno. Y llegará un momento, yo les dije, donde tendremos 3 servicios al día. ¿Por qué? Porque este lugar es insuficiente con estas butacas. Llegará el momento donde compraremos al otro lado. Llegará el momento donde compraremos atrás. Llegará el momento donde compraremos enfrente para estacionamiento. Porque yo creo en lo que Dios ha dicho. Amén. Yo quiero llevarte a ser como las águilas, que puedas subir a la altura de la presencia de Dios y desde arriba puedas ver el panorama que Dios tiene para esta casa. Dios no quiere aguiluchos, Dios quiere águilas. Amén. Dios no cría cuervos, Dios cría águilas. Amén. Porque como las águilas, sus alas levantarán cada uno de ustedes. Aleluya. Sí, Señor. Y de arriba podemos ver el panorama grande. Pero si yo no vuelo alto, voy a ver el piso bajito. No sé si usted me está entendiendo. La visión de Dios es más grande de lo que tus ojos pueden ver para esta casa. Yo lo creo. Y llegará el momento donde estaremos evangelizando San Simón, donde estaremos evangelizando Ixtlán. El Señor ha puesto en mi corazón a Ixtlán con un fervor que me está abriendo puertas en ese lugar. Yo lo puedo entender así. Hay gente pudiente en ese lugar que el Señor me está abriendo puertas con ellos, pero sé que es con un propósito. Amén. Es a través de mi trabajo, que no lo hago por necesidad ahora. Bueno, pues sí, pero no siempre. Lo hago porque a veces necesito hacerlo. No sé si usted me está entendiendo, pero lo que voy es a lo siguiente: el Señor me está conectando con gente que es estratégica en ese pueblo de Ixtlán. Es gente estratégica. Y sé que eso es con un propósito. El propósito, yo lo entiendo, se va a abrir una puerta en Ixtlán. Y yo lo profetizo y lo declaro. Amén. Se va a abrir una puerta en Ixtlán donde el reino de los cielos va a llegar a ese lugar. A mí no me importa cuánto ídolo tenga. A mí no me importa cuán religioso sea. El reino de los cielos se va a implantar, porque el reino de los cielos se implanta porque se implanta. Amén. ¿Cuántos creen conmigo? Amén. Dale una ofrenda de pan a Dios. Iglesia, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos a conquistar lo que el Señor ya nos entregó? Amén. El Señor nos habló y nos dijo: les entrego ¿hasta dónde? Hasta la curva. Del letrero, por ahí más o menos. ¿Sí? Los que conocen la curva, ¿dónde la curva? ¿Sí? ¿Por el letrero? ¿Qué? Más para adelante del letrero. Ok. El Señor nos dijo: les entrego desde la curva hasta la rinconada. Y yo creo
en que llegó el tiempo de tomarlo. Amén. Pero el Señor necesita hombres y mujeres que trabajen en su vida. Sí, amén. Los martes estamos saliendo a evangelizar a las 6 de la tarde. Quien guste acompañarnos. Pastor, pero es que no sé qué decir. No te preocupes, el Señor te va a usar. Amén. Pastor, mi testimonio es triste. Arréglate con el Señor, que el Señor va a cambiar tu vida. Y de aquí para adelante cuentas otra Sí, historia. amén. ¿Me vas siguiendo? No dejes que Satanás te detenga. Arréglate y vamos a trabajar en la obra de Dios. Porque Dios necesita hombres y mujeres que se mantengan activos en la obra. Y cuando menos te lo imagines, el Señor va a cumplir los anhelos de tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios cumple los anhelos y los deseos del corazón. ¿De quién? De los que trabajan en su obra. De los que trabajan en su obra. Los flojos ni los atiende. Y si los atiende es porque están sobres, como aquella mujer, como aquel hombre que llegó en la madrugada en la parábola a tocarle a su amigo, y aquel no se quería levantar. Pero nomás para que no le diera lata lo atendió. Ponga atención en esto. Pero todo aquel que trabaja en la obra, el Señor dice, estoy viendo tu esfuerzo, estoy viendo tu trabajo, estoy viendo tu dedicación, estoy viendo que estás teniendo tiempo de oración, estoy viendo las desveladas que te avientas por leer la Biblia. No le importa al Señor si son 5 minutos, 10 minutos. El Señor no te pone tiempo. El Señor lo que quiere es corazones dispuestos, que aprendan, que se levanten, que busquen, que se activen en la obra para poder hacer la obra a la cual tú y yo fuimos llamados, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Estás dispuesto a darle tu mejor adoración a Dios? Sí, amén. No me convenció. Los de este lado, ¿están dispuestos a darle su mejor adoración a Dios? Los de este lado, ¿están dispuestos a darle su mejor adoración a Dios? Amén. ¿Qué es adoración? Obediencia. Sí, amén. Obedece al Señor en todos sus caminos y Él te va a bendecir Amén. y nos va a bendecir. Sí, amén. Ponte sobre tus pies.